Ha sido una persona que ha tomado mucha relevancia desde el inicio de la pandemia porque ha empezado a decir lo que muchos callan, a tomar postura. Bueno, ni hablar de que si le pregunto qué piensa de lo que pasó el fin de semana en el Obelisco, en distintos lugares de las ciudades, más que reírnos, por ahí es agarrarse la cabeza. ¿Cómo lo analiza usted? Es triste, ¿no? Porque la verdad que uno ve la cantidad de gente que está allí, que ha estado reunida, ¿no? Y no me preocupa tanto, o sí, para dejar en claro a la gente, es preocupante ver mucha gente en las calles, pero lo que más preocupa son las 2 horas previas que estuvieron, o 3 horas previas que estuvieron en sus casas. Creo que allí es en donde se ha producido la mayor cantidad de contagios, la mayor cantidad de infectados en el día sábado. No tanto al aire libre, porque pensemos que toda esa gente estaba en algún lugar dentro de los domicilios. Y en algunos casos veíamos videos, fotos de grupos de 12, a los 13 abrazos, personas. compartiendo todo, sí. Así es, compartiendo bebida, abrazados. La verdad es que hay que esperar un aumento de casos por allá por el miércoles o jueves de la semana que viene. Impacta directamente 12, 13 días después la cantidad de casos, así veremos ahí algún pico y el daño de lo que se produjo el día sábado. El tema es que era algo incontenible, ¿no? Son esas situaciones que no tienen control. ¿Usted qué opina de lo que fue el operativo, si se puede decir, si prestó atención a un operativo que fue insignificante para frenar los accesos a los principales puntos donde uno sabe que van a ir? Yo creo que es imposible manejar algo de tremenda magnitud, ¿no? Porque es un evento masivo y que se da desde el norte al sur, este, oeste, en todo el país, y la verdad que controlar eso es bastante complejo. Creo que se podría haber trabajado un poquito más con lo que son campañas de prevención, explicarle a la gente, por ejemplo, que si va a compartir, que es inevitable, por lo menos empezar a trabajar en algunas cuestiones, como por ejemplo el uso del barbijo, un buen barbijo. Yo después traje algunos para mostrarles si les interesa, pero me parece que en ese sentido hay que avanzar o tiene que avanzar un poco las campañas de promoción y de prevención para que la gente entienda que en algunas situaciones donde es inevitable que esté en contacto con otras personas, cómo puede llegar a protegerse. Claro, recién hablábamos, vaya, desde el arranque del programa, de lo que fue esto, y claro, hacía la observación de que el gobierno no puso ni siquiera en la TV pública, ni siquiera en ningún lado, pauta, recordando que, che, no se te olvide que estamos en pandemia, si vas a celebrar, que sea así, que sea así, no salgas a la calle, evita salir. No hubo nada de eso. Fue como que celebramos el partido olvidándonos de todo el contexto. La primera víctima en esta pandemia fue la información. Digo, no se trabajó nunca en generar información de calidad. Creo que es uno de los trabajos que estuve haciendo yo, por ejemplo, y algunos colegas que estuvimos saliendo a los medios. Ante la falta de información, tuvimos algún tipo de rol porque la gente sigue buscando ese tipo de información. La gente necesita saber cómo cuidarse. La verdad que el Estado, ningún tipo de Estado, ni a nivel nacional, ni provincial, ni municipal, trabajaron como correspondía en ese sentido, como para que la gente sepa cómo tiene que cuidarse. A 1 año y medio de pandemia todavía no sabemos qué barbijo tenemos que usar, qué calidad de barbijo tenemos que usar. Ahí vamos a ir entonces, ya que trajo algunos de ustedes, está interesante, porque al principio era hacértelo con un pañuelo, una media, lo que sea, pero bueno, hoy el virus va mutando y necesitamos otras formas de protección. Voy a abrir el juego, está Germán y Caro, que sin duda quieren hacerle algunas preguntas al doctor, chicos. Doctor, hablamos mucho de vacunas, de variantes, de mutaciones. ¿Realmente hay alguna luz al final del túnel? ¿Podemos decir que esto dentro de 1 año va a estar mucho más calmo? ¿Cómo lo ve usted? Es complejo, es muy complejo el tema. En realidad, el gran problema es que acá hay algunas actitudes egoístas, no solo a nivel individual de personas, sino a nivel de países. Hay países que acumularon grandes cantidades de vacunas, lograron vacunar a su población y después desde países que no pudieron vacunar o no se cuidaron, vino la invasión de nuevas variantes. Entonces allí tenemos algún tipo de problema. ¿Cuándo se va a solucionar esta pandemia en realidad? Cuando no más de 5 líderes mundiales se sienten y decidan eliminar el virus de la faz de la Tierra. Ojo que este es un virus con características muy especiales, genera mutaciones cada 15 días, nos mete en problemas, cambia la dinámica cada 15 días. Y el gran peligro al que estamos enfrentándonos ahora, sobre todo con la variante Delta, que tiene hasta 17 mutaciones dentro de su genoma,
es que se genere una variante multiresistente. Cuando ocurra eso vamos a estar en problema y creo que es el momento en el que hay que tomar algún tipo de decisión para poder de algún modo evitarlo. Vemos que las vacunas a nivel mundial hacen que bajen la cantidad de casos y sobre todo lo que es hospitalizaciones. Pero a mí me preocupa que siga mutando este virus y sobre todo en algunas regiones del mundo como Sudáfrica, la India, Estados Unidos, Brasil, que son lugares, y acá incluyo también Reino Unido, ¿no? Que tiene una conducta bastante compleja porque produce encierros muy importantes, pero después produce aperturas muy importantes y se vuelve a llenar de virus. Es decir, nunca termina de controlar la situación. Claro, como lo que veíamos ayer, que había en Wembley más de 60.000 personas en la cancha, ¿no? Claro, a ellos les fracasa mucho el tema de la promoción de la salud, es decir, hablar con la gente y explicarle qué es lo que no tienen que hacer. Entonces, el 12 de abril abrieron todas las puertas, se le metieron unos 1.000 viajantes de la región de la India y les produjo nuevamente el nuevo rebrote que están teniendo ahora, que en menos de 20 días pasaron de 1.500 casos a casi 32.000. Así es que me parece que van a tener que trabajar un poquito más a nivel mundial, a nivel global. No puede ser que, por ejemplo, en algunas regiones del mundo ni siquiera sepamos la cantidad real de casos que hay, como en África, por ejemplo, o toda la parte de Indonesia. Allí ni siquiera sabemos qué está pasando con el virus, nos enteraremos 6 meses después de que todo pase. Claro, doctor, bueno, la población mundial solamente el 25% está vacunada. Sin dudas, de este barco nos tenemos que salvar entre todos, si no nos hundimos todos juntos, ¿no? Y es lo que está pasando con la variante Delta y en Argentina con el tema de los vuelos también. Digo, ¿hay forma de frenar la llegada de la variante Delta más allá de estas disposiciones que tome el gobierno? No, de hecho ya está circulando la variante Delta. No la van a poder frenar porque ya está dentro de la Argentina. Además, la Argentina es un país que tiene una frontera bastante grande. Habrán ingresado viajeros con el Delta. No se pudo frenar ahí y decir, bueno... Lo que pasa es que no se hace secuenciación aunque digan que sí, no se hace secuenciación del 100% de aquellas personas que dan positivo y mucho menos de los que dan negativo. Estos falsos negativos que ingresan a la Argentina no hacen cuarentena porque los buscaron y el 40% no estaba en sus casas. No quiere decir que el otro 60% sí estaba, simplemente le tocaron el timbre en el momento en el que estaban, claro. Nada más. Es decir, que a partir de allí, con los falsos negativos, te genera un gran problema, porque 5 o 6 días después dan síntomas y ya te estuvieron circulando y contagiando más personas. Así que la variante Delta ya está, va a ser prevalente en 50 días y hay que empezar a trabajar para dentro de 50 días. Y creo que en eso está el gobierno, porque empieza a hacer negociaciones con millones de vacunas. Y yo creo que para finales de agosto, principios de septiembre, vamos a estar todos vacunados con al menos una dosis y gran parte de la población con 2 dosis, que es lo que estaría protegiéndonos de la variante Delta, ¿no? Pero aún así yo tengo La variante Delta, aparte de ser mucho más rápida en su contagio, dicen a 3 segundos te contagia, o sea, es efectiva. Sí, ¿También es más agresiva? Es mucho más agresiva. Es un 60% más infecciosa y salta los anticuerpos. Pensá que, por ejemplo, vacunas como Pfizer o como Moderna y AstraZeneca, con una dosis tiene una efectividad del 30%, con 2 dosis del 85%. Es decir, que es mucho más agresiva. Lo que más preocupa no es la agresividad de las variantes, sino que sean más infecciosas, porque al ser más infecciosas se terminan imponiendo ante el resto. Por ejemplo, la variante Epsilon que se le encontró en Córdoba es una variante que no es más infecciosa, es una variante que viene de California, la conocimos en California el año pasado. Como no es más infecciosa, no se termina imponiendo. Entonces, por más que sea más agresiva, no importa, se la puede encapsular perfectamente. De hecho, hay 3 casos en la Argentina que se han detectado y no hay mayores inconvenientes. El problema está en aquella variante que tienen esta mutación, que es la B117, que la hace un poco más infecciosa, de las mismas características que la que tiene la de Inglaterra, ¿no? Que es mucho más infecciosa que el resto. Doctor, ¿por qué aparecen tantas vacunas en el mundo y no aparecen tratamientos más o menos en la misma sintonía? Digamos, casi no han llegado nuevos tratamientos desde que apareció la pandemia, por lo menos a la Argentina, ¿no? Bueno, es un problema común a todos los virus, ¿no? Los virus son bastante complejos para poder conseguirles tratamiento. La mayoría de los virus no tienen tratamiento y se curan prácticamente solos con
digamos, con la medicación que damos incluso es sintomática. Si tiene fiebre le damos un antifebril, si tiene dolor muscular, algo para los dolores, para el malestar. Pero no para el si tiene virus en congestión, sí. pero no para el virus. Es decir, Claro. la mayor parte de los virus no tienen tratamiento. Por allí algún antiviral puede ser efectivo en algunos casos con algunos virus en particular, pero es un problema en general con todos los virus, que el tratamiento es sobre todo sintomático. Por eso es que no vemos tratamiento, sino que lo que vemos es tratar de prevenirlo a través de la vacuna o el uso correcto de, en este caso, por ejemplo, por ser un virus respiratorio, filtrar mejor la calidad del aire, que me parece que ahí está el secreto para la variante Delta, que es más infecciosa. Bueno, hablando de barbijos, veo que trae uno que se puede conseguir en farmacia. Traje varios. Y trajo varios, Traje porque varios, sí. está bueno, creo que se nos siga recalcando cuál es la mejor forma de cuidarnos, ¿no? Porque más allá del miedo que podemos sentir con tantas variantes y falta de la vacuna y todo, tenemos herramientas para poder cuidarnos. Mira, el de tela hecho en casa primero. Sí, mira, en realidad la variante Delta es más infecciosa. ¿Qué quiere decir que una variante sea más infecciosa? Que requiere menos cantidad de partículas virales que yo respire, que yo aspire, para poder infectarme. Cuando nosotros estamos hablando, se produce una especie, no sé si vieron en el invierno ese vaporcito que sale de la boca. Bueno, esos son los aerosoles. Cuando yo estoy hablando, esos aerosoles salen, y cuando salen, la cantidad de partículas virales que van en esos aerosoles se van flotando, y yo requiero menos cantidad de partículas virales. Por eso es importante filtrar mejor el aire que respiramos. Esto es un tapaboca común, que lo conocen todos, ¿sí? Es de tela. Lo vamos a mostrar. Tela doble. A ver, para que Acá. lo podamos ver. Ahí Es está, una tela común, tela doble, que cuando yo me lo pongo, generalmente lo que ocurre, vamos a intentar. ¿No te transpira la cara con eso? Sí, transpira, pero el problema que tiene que la mayor parte, porque no lo uso, cuando uno lo usa, lo que empieza a pasar es esto, que se empieza a caer. Se baja. Y ustedes ven gente que está permanentemente acomodándolo. Si lo están acomodando, lo tienen que acomodar, no sirve el barbijo. Es decir, es el primer, lo primero que tienen que tener en cuenta. Charlie, guarde la nariz, ahí está. Ahí está, Bien. muy bien. Bien, bueno, ¿qué barbijos son los recomendados para esta pandemia? Pueden utilizar el barbijo quirúrgico, ¿sí? Que es que es el que uso yo. Este es el que tenía puesto. ¿Qué tiene de distinto? El que tiene Viene celeste. distinto, viene uno celestito y blanco, y el otro que viene blanco de los dos lados. Es exactamente igual. Tiene algunas particularidades. Este viene de 3 capas, es el que utilizan en las salas quirúrgicas para tratar de no infectar al paciente cuando está abierto. Totalmente Entonces, indefenso. cuando uno se lo coloca, A ver, vamos a ver. Hasta un tutorial de cómo colocarlo perfectamente. Ahí está, lo subimos bien y aprovechamos esa aprieta. alambrecita que tiene. viene un alambrito acá, ¿sí? Y queda todo perfectamente cerrado. Esto es importante porque el aire no tiene que salir por acá, que generalmente sale, o por los costados. ¿Cuánto Tiene que quedar- dura? ¿Cuánto dura ese barbijo? Este es descartable y dura un día. Lo uso y lo descarto, ¿sí? El costo de este barbijo está en alrededor de los 20 pesos, porque hay que tener en cuenta un poco el 70 tema. pesos me cobraron la semana pasada, cada uno. Sí, no vayas más ahí. No vayas más. ¿Vos decís que me Olvídate. estafaron? Sí, Sí. Yo creo que sí. Yo creo que te cobraron Me un poquito estafaron, más. bueno. A ver, otra alternativa, por ejemplo, este es un barbijo que es muy similar al quirúrgico. No voy a mostrar la marca porque es de una marca, viene con una matriz de plata. Vienen algunos que tienen esta característica. ¿Qué importa la matriz de plata? Que el virus acá no sobrevive más de 5 minutos. Entonces es importante. Pasa lo mismo con el del CONICET, ¿sí? Que este se fabrica en el CONICET. Tienen una matriz que tiene zinc, entonces el virus en esta superficie no vive más de 5 minutos y eso lo hace muy, muy interesante. Se puede lavar hasta 15 veces, ¿sí? Uno lo lava y lo vuelve a utilizar. El otro que le mostraba recién, el que tiene matriz de plata, en realidad es un barbijo que lo puedo usar durante 8 horas por día, durante 5 días a la semana. Es decir, vale 400 pesos y el de CONICET vale, depende de dónde lo compre, entre 400 y 600 pesos. Lo bueno es que lo puedo usar, si se lo puede lavar, se lo puede usar mucho. Después vienen eso dos barbijos. Que tienen Aquí como un está. respirador ahí. Exactamente, ese no hay que usarlo. O sea, pero ya así te lo como muestro. entra y como sale Claro. el aire, entra el bicho. Este es el famoso N95, que es un barbijo
más rígido, Sí. ¿sí? Te deja el pico Tiene así también como- acá un alambrito que yo lo Eso me gusta porque no ajusto. te toca la punta de la nariz que te raspa todo. Claro. No toca, ¿o sí? No toca, No toca. no toca. Además uno lo puede ajustar perfectamente, el aire se filtra y este viene con 5 capas, ¿sí? Wow. N95 es mucho más eficiente ¿Qué es eso? que el quirúrgico. Aún así, el quirúrgico filtra el 100% del virus, ¿sí? Así que la gente decirle que se quede... El tema es bien tranquila. puesto, bien colocado. Tiene que estar bien colocado. Y este otro que es el que Ese vos me quirúrgico, decías... pero vuelvo a ahí porque yo uso ese celestito y Sí. se me abre acá a los costados. Yo lo agarro con una abrochadora y los abrocho. ¿Está bien Está o hay bien, tiene dejarlo que quedar bien ajustado. Ah. Es decir, el barbijo tiene que quedar bien ajustado, sobre todo en la parte de la nariz y la boca. Lo que tenemos Sí. que hacer es que el aire pase a través del barbijo. Mucha gente lo tiene un poquito abierto en los costados para que le entre el aire, la verdad es que no. Y este es otro N95, como verán, tiene válvula. Ajá. ¿Qué pasa con esta válvula? En realidad estos son barbijos para usarlos con sustancias tóxicas, ¿sí? Es decir, ahí lo vamos a dejar para que lo vean. Esa válvula se cierra cuando yo inspiro, es decir, cuando meto el aire hacia adentro, y se abre cuando expiro. Cuando exhalo, saco el aire de mi boca, se abre. ¿Qué quiere decir? Que si tengo coronavirus, sale un Contagio. chorro y contagio a los O demás. sea, me cuido, Te pero cuidás, no cuido al pero otro. no cuidas al otro. Así que este barbijo no hay que utilizarlo. Así es que a la gente decirle, si tiene que aislarse en su casa porque le dijeron que tiene coronavirus y no sabe cómo cuidarse, con un barbijo quirúrgico que es barato, uno puede comprar una cajita, vale 1.000 pesos, viene de 50 y tiene barbijo allí para muchísimo tiempo. Son descartables, los puede renovar todos los días, tirarlos y va a estar bien protegido. Bien, ¿no? y el de Es uno tela, los el de secretos. tela, ahí veo que tiene uno blanco Sí, de tela. esto. Sí, me queda cómodo, me queda bien. Te queda bonito. Me queda bonito, Bueno. combina con la ropa, viste que ahora hasta usamos lo que Abajo combina. te pones un quirúrgico. Abajo te pones un quirúrgico. Te pones un quirúrgico y arriba te pones todos los dibujitos, las tramas, las florcitas que vos quieras, ¿sí? Pero lo más importante es tener un quirúrgico debajo. Sobre todo, este tipo de decisiones hay que tomarla cuando uno va a salir a algún lugar en donde va a estar expuesto, ¿no? Si vas a salir a comprar la verdura, la carne, el pan, yo lo que te recomiendo es que tengas a mano un N95, ¿sí? Te lo pones, vas, compras, volvés y haces esto. Lo metes dentro de una bolsita, ¿sí? Nunca lo tenés que tocar de esta parte, ¿sí? Siempre lo agarrás de la orejita, lo metés a la bolsita, lo guardás y es un barbijo que para ir a comprar la carne, la fruta, la verdura, salir Te y volver, protege bien. te protege bien, vas tranquilo y no necesitas estar renovándolo ¿Por tanto, qué ¿no? guardarlo en la bolsita? Bueno, para Porque para no contaminar otro tipo de superficie. Ah, ¿sí? porque había Nada salido más una que eso. información, disculpa, ahí te dejo, Caro, preguntar. Había salido una información de que no sobrevive en superficies, ropa o algo así el virus. Sí, yo aún así tomo esas precauciones. Digamos, la gente me Está sigue bien. preguntando, me dice, ¿usted lava las cosas cuando vuelve del súper? Yo sí, yo lavo todo y me fue muy bien. El 50% de la gente que se infectó no sabe cómo se infectó. Entonces la gran duda es si a través de la superficie uno se contagia. Es remota. Si uno analiza la posibilidad de cómo te puedes llegar a contagiar, la de aerosoles es la Es la más principal. fuerte. Pero Claro. por contacto también podría llegar a ser. Es decir, eso no hay que descartarlo. Bien, no, justamente quiero repreguntar esto de la manipulación de los barbijos cuando uno se junta, si está bien colgarlo, muchos lo ponemos en donde colgamos las llaves, el tema del lavado del barbijo del CONICET, bueno, ¿qué recomienda en cuanto a esto? ¿Sirve, no sirve? O el barbijo de tela, que uno lo puede usar arriba del quirúrgico, ¿cada cuánto hay que lavarlo? ¿Cuántas veces se puede utilizar? Ese hay que lavarlo todos los días. Bien. Es decir, uno lo tiene que lavar todos los días, tiene que acostumbrarse al barbijo de tela a lavarlo todos los días. No es lo que ocurre, la gente lo usa muchísimo tiempo y no lo lava, lo tiene que lavar todos los días. Sobre todo si sale a lugares en donde va a estar altamente expuesto, donde hay mucha gente circulando. Pero es decir, no se muere nunca. Si yo me saco, lo usé un ratito a buscar, fui a comprar papa, lo colgué, lo uso al día siguiente porque no salgo más, porque no hay importa, tengo que lavarlo. Tenés que lavarlo. Hay superficie en donde el virus resistió y se lo encontró hasta 20 días después. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Es un virus extremadamente complejo, no terminamos de conocerlo, hace un año que está dando vuelta, está empezando a generar multiresistencia,
Entonces hay que tomar medidas de prevención un poquito más amplias, ¿no? ¿A dónde se consiguen ese N90? ¿Cómo era? En farmacia, cualquier farmacia, sí. Mirá. Tengan cuidado porque vale 100 pesos, pero algunas lo pueden cobrar un Sí, poquito a mí más, ya sí. 150, 200 pesos, pero vale Es 100 una pesos. pena que no sirvan nuestros barbijos de tela solos de por sí, porque se genera mucho desperdicio, ¿no? Con lo descartable. Tendrías que tener por lo menos 5 capas para lograr un grado de filtración bastante importante con estas telas. Pero no son todas las telas que vienen preparadas, no son telas que vienen preparadas para Claro. esto. En un inicio se pedían tapabocas, ¿por qué? Porque no habían barbijos Es que quizás es quirúrgicos, mejor no se que nada, conseguían. obviamente, quizás. Claro. Vos hace un año y medio atrás ibas a una farmacia, pedías barbijo, no tenían. Es decir, tenías que caminar bastante para poder encontrar. Entonces había una cuestión de stock importante. Hoy ya no hay problemas de stock. Así es que estos son muy bonitos, uno los puede utilizar, pero debajo usen cualquiera de los otros. Quieren usar uno del CONICET y encima el de tela, les va a costar un poquito más respirar, pero se termina uno habitual. Hacer deporte con barbijo. Yo corro con esos chiquititos, no tengo ningún problema, pero hay Sí. gente que dice que les hace mal, que respirar el mismo aire hace mal. No, Yo con lo un he barbijo notado, pero- quirúrgico lo podés hacer sin ningún tipo de problema. Es decir, podés hacer deporte, filtra bien, se respira bien. Este barbijo no tiene mayores inconvenientes al momento de hacer deporte. Sí, quizás si usás uno de tela, que no te filtra bien Y que el aire y que te transpira mucho, transpira, te molesta. Este sí, para hacer deporte no te lo recomiendo, pero usás un quirúrgico, no vas a tener problema. Bueno, eso creo que es lo más importante. Chicos, ustedes si quieren preguntarme, Sí, me doctor, meten, ¿no? usted siempre analizó la situación de la provincia de Córdoba desde un punto de vista bien marcado. ¿Cómo está ahora la situación sanitaria y la situación en los hospitales de la provincia? Bueno, está mucho más descomprimida, ¿no? Uno cuando ve la situación actual, la ocupación bajó a casi un 50%. Y fíjense que se tomaron muy poquitas medidas. Le diría yo que la única medida que está en este momento con cumplimiento efectivo es la presencialidad escolar, las escuelas cerradas, porque el resto en realidad está todo funcionando prácticamente con normalidad. Los bares, se controló un poquito más la nocturnidad, aunque vemos algunas fiestas clandestinas, pero en realidad lo que yo creo que ha hecho que baje y a nivel nacional, porque lo vemos en la mayoría de las provincias, la cantidad de casos, ha sido el cierre de las escuelas. Y fíjense que uno de los datos más importantes que habíamos tenido en los últimos tiempos era la cantidad de gente joven que estaba siendo internada. Y en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, lo escuché al doctor Golan, ministro de Salud, decir que la mayor parte de la gente joven que estaba infectada estaba relacionado con sus hijos que habían ido a la escuela. Es decir, que se cerraron las escuelas en la Argentina y se descomprimió todo. Hoy Córdoba, por ejemplo, a mí hace ya más de una semana que nadie me pregunta por la situación porque está totalmente controlada. Hay en este momento unas 1.600 personas internadas en terapia intensiva cuando tuvimos casi 3.000, el doble. Hoy la ocupación de cama está por debajo del 50% cuando llegamos al 86%. Así que en ese sentido está bien, están correctas las medidas que tomó la provincia, lo dije apenas lo tomó, y nobleza obliga reconocer cuando se toman medidas y se logra controlar la pandemia, que con muy poquitas se puede controlar, es decir, uno ve los resultados inmediatamente. Bueno, entonces, creo, para repasar y cerrar, que me parece re importante que haya venido con esa intención de comunicar, recalcar, repetir las formas de cuidarnos, que el resto lo están haciendo los médicos, los gobiernos y todo para traer la vacuna. Y por supuesto también invitar a la gente a vacunarse seguramente. Barbijo adecuado, con el uso adecuado. Después, distanciamiento. Al momento de hablar, con o sin barbijo, siempre tratar de mantener las distancias. Por lo menos 2 metros. El beso y no, eso ya evitemos. No beso. Hasta la mano por ahí no si es abrazo. necesario, pero como que necesitamos un gesto de toque. Bueno, saludo. Mira, esta pandemia tiene 3 ejes, siempre lo digo. El virus, que cambia las reglas cada 15 días, nos impactó en el tema social y en lo social nos rompió un poco ese abrazo, ese contacto que siempre necesitamos con el otro. Pero esto es momentáneo, digo. Lo que tenemos que hacer es tratar de cuidarnos todo lo que más se pueda. Esta pandemia responde muy bien a pequeñas medidas, distanciamiento, uso de barbijo. Mira, los otros días comentaba en un programa de Buenos Aires que si los argentinos decidiéramos usar este barbijo, un barbijo de calidad, o cualquiera de los que he mostrado que son de calidad, durante 24 horas por 21 días, el virus se agota. No hace falta vacuna, no hace falta ningún otro tipo de medida. Es decir, con que el virus no salga de nuestras bocas es suficiente. Guardar distanciamiento de por lo menos 2 metros, ¿sí?
Si uno está en espacios un poco más Lavarse amplios, las no hay manos, ningún estar tipo de con el problema, alcohol lavarse en la las mano, manos, sí. el alcohol en gel. Todo eso yo creo que ha sido en extremo de beneficio porque, por ejemplo, hay muchas enfermedades respiratorias que desaparecieron, hace un año que no las tenemos. Y eso ha sido a través de las 2 o 3 medidas mínimas que hemos tomado, ¿no? Así es que uso de barbijo, empecemos a usar barbijo y de calidad mejor. Doctor, muchas gracias No, por venir. gracias Ha a sido, usted por la me invitación. parece sumamente interactivo y lo importante, que creo que lo decimos siempre, es la insistencia en cómo cuidarnos, que el resto va a llegar solo y lo vamos viendo, ¿no? Con la llegada de las vacunas. Así es, a Que tener un tenga poquito linda- de paciencia. Sí. Yo creo que en no más de 30 días la Argentina va a entrar en un tramo que se llama inmunidad de rebaño. Eso va a ocurrir entre el 15 de agosto y 15 de septiembre. Vamos a estar mucho más tranquilos, más relajados, aunque no hay que relajarse del todo. Es decir, recuerden lo que pasó en Europa, cada vez que festejaban sacándose Sí. el barbijo, 15 Había que días después volver lo tienen que para volver a poner. Así que esperemos un poquito más y nos cuidemos en este último tramo. Doctor, muchas gracias por Gracias venir. a ustedes. Ahí está, charlábamos con el doctor Oscar Atienza y por sobre todo recalcar, repetir siempre las normas de seguridad para cuidarnos en esta pandemia.